de la mañana con 33 minutos. Vamos a un tema que tiene que ver justamente con lo que hablábamos recién, con el famoso pase de movilidad y los cambios que va a haber a partir de este lunes 1 de noviembre, donde van a comenzar a regir nuevas modificaciones a este pase, tanto para viajes interregionales como para salir fuera del país. ¿Cuáles son todos estos cambios? Hay muchas dudas al respecto, muchas preguntas. Bueno, se lo vamos a preguntar todo a la teniente Nicole Barrera de la Comisaría Virtual de Carabineros. Nicole, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y bueno, que nos cuente un poco cuáles son los cambios que se avecinan a partir del 1 de noviembre. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Así como tú mencionas, a contar de este día 1 vamos a tener algunos cambios respecto de los traslados interregionales que vamos a poder hacer. Si bien hasta este fin de semana vamos a poder, hasta el día 31 de octubre, vamos a poder salir con nuestros 619 a cualquier parte del país. Para regresar vamos a tener que realizarlo o bien con nuestro pase de movilidad o bien superando los 200 kilómetros, va a tener que ser por intermedio, y quienes no cuenten con este documento, con el pase de movilidad, va a tener que ser por intermedio un PCR negativo no superior a las 72 horas. Ya, a ver, tengo muchísimas preguntas, Nicole, pero quisiera invitar a nuestros televidentes a participar con el hashtag, lo tenemos ahí en pantalla, hashtag noticias CHBCNN, hashtag noticias CHBCNN en Twitter, para que nos hagan llegar todas sus preguntas y dudas respecto a estos cambios en el pase de movilidad a partir del 1 de noviembre. A ver, Nicole, usted me decía, a partir, o sea, no se va a necesitar se va a necesitar pase de movilidad, no se va a necesitar el C-19, entonces, pero se va a necesitar un PCR. ¿Este PCR es para quienes no están vacunados? Así es, el PCR tiene que cumplir con las siguientes condiciones. Va a ser necesario cuando los viajes sean realizados por intermedio de la locomoción colectiva, ya sea o buses, aviones o bien por tren, y que superen los 200 kilómetros de distancia. Ya. Con eso, las personas que no cuenten con su pase de movilidad van a tener que presentar un PCR negativo antes de abordar. Ya, entonces, por ejemplo, si yo quiero viajar un día, si yo no estoy vacunado y quiero viajar, por ejemplo, no sé, a Chillán en bus, voy a tener que hacerme un PCR 72 horas antes para poder subirme a ese bus. Así es, porque en la eventualidad que no lo presente no va a poder subirse al bus y no podrá viajar. ¿Lo mismo rige para los aviones? Así es, todo medio de transporte público, los buses, aviones y trenes. Ya, entonces, si yo no estoy vacunado, por ejemplo, y quiero viajar a La Serena en avión, voy a necesitar el PCR. Para dejarlo claro. Obligatoriamente van a necesitar un PCR negativo no superior a las 72 horas del viaje. Bien, y si yo estoy vacunado y tengo mi pase de movilidad, ¿no será necesario para subirme a ese bus o a ese avión completar la ficha del C-19? No, el C-19 va a quedar no va a ser más emitido a contar del 1 de noviembre. Esa es la modificación y solamente habrá que presentar el pase de movilidad para quienes ya tengan este documento debidamente habilitado. Quiero hacer hincapié en eso y perdón que lo haga, pero es para dejarlo completamente en claro. El C-19 entonces deja de existir en todas sus formas. El C-19 deja de existir para los viajes interregionales, para las personas que van a movilizar dentro del país. Para aquellos que van a ingresar al país desde el extranjero, se mantiene el C-19 porque tenemos que declarar ciertas condiciones para, obviamente, presentarlos cuando arribamos a Chile y posterior a eso, cuando hacemos ingreso de este nuevo examen PCR que se nos solicita una vez llegado al país para dar término a la cuarentena. Bien, ¿no voy a tener que completar un C-19 si quiero salir del país? No, los viajes hacia el extranjero, desde Chile hacia el extranjero, no es necesario completar un C-19, solamente es para ingresar. Ingresar. Cabe destacar, a mí me tocó hacerlo porque volví hace poquito de vacaciones desde el extranjero, que cuando uno llena el C-19, a uno le piden adjuntar el archivo, el PDF, del examen PCR hecho en el extranjero. Eso está habilitado en el sistema para que tengan en cuenta quienes salen del país, que una vez que estén afuera y se hagan este famoso PCR 72 horas antes o dentro de las 72 horas antes del viaje, el sistema pide adjuntar ese archivo, ¿no? Así es, todos estos documentos también es importante tenerlo porque al minuto de ingresar al país le van a consultar por esta documentación. No tan solo por el C-19, que lo van a mantener en sus correos, sino que también
por el PDF o bien el comprobante que le entregó la clínica al minuto de realizarse este examen 72 horas antes del viaje. Nicole, tengo muchísimas preguntas y también nos están llegando preguntas al hashtag que tenemos habilitado esta mañana, Noticias HBCNN. Vamos a revisar la primera pregunta que nos llega de Mamá Gamer, que dice: ¿se puede viajar en auto particular a Mendoza o solo son viajes solo por avión? Es una muy buena pregunta y agradecer también la consulta, ya que nosotros como Comisaría Virtual seguimos recibiendo muchas dudas respecto de los viajes hacia el extranjero. Primero, tener en cuenta que solamente para las personas que cuentan con su pase de movilidad y o bien solicitan el permiso por Comisaría Virtual, para aquellos que no tienen este documento, pueden realizar el viaje solo por tierra. Solo por aire, por los aeropuertos. En el caso de que alguna familia deba realizar este viaje por tierra, solo va a poder cruzar teniendo el permiso por Comisaría Virtual. Esas son las dos diferencias que existen respecto de los viajes hacia el extranjero vía terrestre, ya sea a los países limítrofes como Argentina, Perú o Bolivia. Y a ver, se lo vuelvo a preguntar para dejarlo súper claro. Si yo quiero viajar a Mendoza, quiero cruzar a Argentina, ¿qué documentos debo tener? Para cruzar Argentina debe tener lógicamente su pase de movilidad y en el caso que no lo tenga, el permiso por Comisaría Virtual. Esas dos aristas son las que tenemos que tener. En el caso de que voy a viajar con mi pase de movilidad, solo puedo salir por intermedio de los aeropuertos habilitados. Aeropuerto de Santiago, de Iquique y Antofagasta. En el caso que lo quiera realizar por tierra, debe ser bajo las 4 causales o 4 excepciones que se mantienen con el permiso de Comisaría Virtual. Si yo tengo mi pase de movilidad y quiero salir por tierra, no lo voy a poder hacer, porque el permiso por Comisaría Virtual automáticamente no lo va a emitir. Ya, entonces si yo quiero ir a pasar un fin de semana a Mendoza por tierra en auto, en principio no podría hacerlo. No lo podría hacer, ya que necesita obligatoriamente del permiso por Comisaría Virtual. Ya, y ahí necesito las causales, que no incluyen esas causales un fin de semana de vacaciones, digamos. Así es. Bien, están llegando más preguntas, Nicole. La siguiente dice así: Sanat Cumera nos dice: tengo la duda ya que me negaron la salida del país hoy por no cumplir las 4 causales de excepción. Ahora me dicen que puedo salir con un PCR negativo. ¿Me aclaran? Tenemos que obviamente saber más información, pero en el caso de ella, por lo que ella informa, al no presentar o no justificar debidamente las 4 causales es porque esta persona no cuenta con su con su pase de movilidad. En el caso de que contara con el pase de movilidad, no se hace necesario solicitar el permiso por Comisaría Virtual. Esas son las grandes diferencias. El PCR para poder salir lo va a requerir solamente en el caso del país de destino. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si el país a donde va exige un examen PCR, lo debe portar al minuto de salir. Pero esto no es un requisito para poder salir a cualquier parte del mundo. Claro, ahí tiene que ver con los requisitos del país al que uno se dirige. Nicole, a partir del 1 de noviembre son todos estos cambios. ¿Qué pasa para los chilenos que están en el extranjero y vuelven en avión a partir del 1 de noviembre? Tienen la posibilidad de no hacer la cuarentena de 5 días que estaba vigente hasta este 1 de noviembre, siempre y cuando presenten el PCR. ¿Esto es así? Así es, este examen PCR que tú mencionas es respecto de una vez llegado al país. No significa que sea el que se realiza, el test de antígenos que se realiza en el aeropuerto. Eso. Esta cuarentena de 5 días termina una vez que nos realizamos un nuevo PCR en nuestro país. Una vez teniendo esos resultados, son ingresados al Ministerio al Ministerio de Salud y por ende da término a nuestra cuarentena de 5 días. Ese detalle le quiero preguntar. Yo recién le comentaba que volví de vacaciones hace 10 días atrás. Ingresé a Chile, presenté mi PCR hecho en el extranjero, pero también me hicieron un PCR entrando acá a Chile, en el aeropuerto. ¿Ese PCR va a ser suficiente para salvarme de esa cuarentena de 5 días o yo de forma personal tengo que realizarme otro PCR en la casa para poder presentarlo y poder salvarme de estos 5 días de cuarentena? Primero hay que tener en consideración que para esta cuarentena o evitar esta cuarentena va a ser solamente para aquellos que mantengan el pase de movilidad debidamente emitido. Eso es súper importante, sí, ya que quienes no tengan van a tener que obligatoriamente realizar la cuarentena en sus casas.
o bien donde ellos estimen pertinente, y declarando siempre las personas que van a convivir con ellos para el proceso de la cuarentena. En el caso que tú me mencionas, efectivamente se realiza un examen PCR o bien un test de antígenos en el aeropuerto, pero eso no significa o no excluye al nuevo PCR que hay que realizarse una vez saliendo del aeropuerto. Teniendo ese nuevo PCR, ahí desde esa instancia queda liberado para dar término a la cuarentena. Ya, eso a mí me parece increíble. Yo sé que no es su responsabilidad, Nicole, que no depende de usted, pero es increíble que finalmente nos tengamos que realizar 2 PCR llegando a Chile para evitar la cuarentena. Nos hacen un PCR en el aeropuerto y después, como usted nos dice, hay que realizarse un segundo PCR para poder evitar la cuarentena, lo cual, bueno, me parece que no tiene mucho sentido. Llega otro tuit más, otra consulta de Joana que dice: mi hija de 10 años no puede viajar fuera de Chile con sus padres, no puede sacar pase de movilidad porque solo lo obtienen desde los 12 años, y un menor de 6 puede viajar y hacer cuarentena de 7 días, pero ella no. ¿Esto es así, Nicole? Los viajes de los niños menores de 12 años tenemos que tener en cuenta que aún ellos no cumplen con su esquema de vacunación. Los niños pueden viajar. Ahí es más que nada fundamentar bien y de forma correcta, bajo las 4 causales, la necesidad de la urgencia respecto del viaje de esta niña de 10 años. Es ahí donde los padres tienen que verificar y rectificar si es importante e impostergable este viaje al extranjero. Si es por un motivo vacacional, lamentablemente esto no es completamente postergable y deben lógicamente reagendar el nuevo viaje o bien dar término al proceso de vacunación para que ella pueda tener emitido su pase de movilidad. Ya, entonces en el caso de esta niña de 10 años, ella no podría viajar salvo que demuestre que tiene que viajar por las causales que ya conocemos, pero un menor de 6 años sí puede hacerlo. Así es, durante las modificaciones que se han realizado, los menores de 6 años van a poder viajar con sus padres sin la necesidad de este permiso. Pero aquí hay que también hacer un llamado a la responsabilidad de los padres. Tenemos que tener en cuenta de que la exposición de nuestros niños es única y exclusivamente responsabilidad de sus propios padres. Por ende, ellos deberán tener en consideración la situación pandémica que existe hacia donde ellos se vayan a dirigir. Bien, bien. Bueno, esperamos haber aclarado algunas dudas respecto a los cambios que habrá en el pase de movilidad. Ya también los cambios al C-19, donde prácticamente ya no va a servir, ya va a quedar fuera de circulación, salvo para quienes regresen al país, como recién estábamos diciendo. Muchísimas gracias, Teniente Nicole Barrera, de la Comisaría Virtual de Carabineros, por aclararnos nuestras dudas esta mañana.